entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. En el 2004 hubo una convocatoria para la revocación de mandato de Hugo Chávez en Venezuela. Una de las mujeres que estuvo ahí activa fue Aisha del Valle García Escobar, activista en Venezuela, y hoy tengo el privilegio de estar con ella esta mañana. ¿Cómo estás, Aisha? Buenos días. Muy buenos días, estimado Pedro. Muchísimas gracias por la oportunidad de poderme expresar en un tema tan importante que es tanto para los mexicanos, porque yo soy mexicana, como también para los venezolanos. Bueno, ¿cuál era el ambiente que había en el 2004 en Venezuela cuando se convocaba esta revocación de mandato? ¿Qué pensaba el pueblo en ese momento? Déjame iniciar un poquito antes, ¿no? Recordar o informar un poco de qué se trató todo este tema de Chávez. Chávez entró en el 1992, Chávez intentó junto con Acosta Carles, Urdaneta y Francisco Arias Cárdenas un golpe de Estado militar en Venezuela contra el presidente demócrata en aquella época, Carlos Andrés Pérez. Sí. ¿Por qué cito este evento? Porque el actual embajador de Venezuela aquí en México es exactamente Francisco Arias Cárdenas, un asesino, un dictador, un golpista. Entonces, imagínense nada más las alianzas que tiene el gobierno de López Obrador con la dictadura latinoamericana, en especial con la venezolana. En el 2004, en vista de toda la situación, vámonos 2 años antes, en el 2002, todos los venezolanos nos unimos, sobre todo los que estábamos en la oposición, porque esto es un detalle importante que quiero resaltar aquí, Pedro. Es lo que me llama la atención o la diferencia fuerte que yo veo con México. La unión de la oposición venezolana fue brutal en aquella época. Sabíamos que si no nos uníamos iba a ser difícil luchar contra el gobierno de Chávez. En el 2002, todos unidos, estamos hablando de Fedecámara, que era la Asociación de Empresarios Venezolanos, iglesia, religión, etcétera, todas las religiones habidas y por haber, universidades, médicos, exceptuándote los bancos, nos unimos para hacer 2 meses un paro nacional para presionar la salida de Hugo Chávez. Y lo logramos, Pedro. Nosotros sacamos a Hugo Chávez en el 2002. Lamentablemente, por una irresponsabilidad de la oposición venezolana, lamentablemente se tuvo que volver a traer a Chávez al poder. Y a los 2 años, que fue en 2004, es cuando decidimos ir por el referéndum revocatorio. Yo apoyo 100% el referéndum revocatorio porque no solamente fue partícipe del referéndum en Venezuela, sino que lo ayudé a organizar. Yo vivía en una zona popular de Caracas, que es en la parte de Catia, Propatria, una zona bastante álgida del chavismo, fuerte del chavismo, pero había una parte también opositora, de la cual representaba yo. Para nosotros fue casi imposible recolectar las firmas. Claro, no era como ahorita lo está solicitando la gente de Frena a través del ingeniero Gilberto Lozano, que es un registro automatizado que vamos a tener allí una base de datos que nos va a permitir transportar o migrar esa información al INE una vez que el INE haga la convocatoria. En Venezuela no, en Venezuela estamos hablando, mira, estamos hablando de hace 16 años. Realmente nosotros agarrábamos las firmas en papel, en actas. Nombre, apellido, cédula de identidad, que era nuestro documento antes que Chávez sacara el carnet de la patria, porque ya nuestra cédula de identidad no vale, es como decirte acá el INE, la credencial de elector, y con nuestra huella digital. Así era que nosotros recogíamos las firmas. Y para mí fue una tarea bastante difícil, porque vivir en la zona popular y estar en contra de Chávez era una sentencia. Cuando nosotros en el 2004 nos unimos, eso es importante decirlo, toda la oposición, inclusive opositores que a lo mejor no estábamos de acuerdo, me explico, pero era la única opción que teníamos para poderle hacer un frente a Chávez. Era Chávez contra toda la población que estaba en contra de él. Entonces, así fue que logramos solicitar el referéndum revocatorio. No te imaginas la cantidad de candados que nos pusieron también, pero sin embargo luchamos todos unidos y llevamos el referéndum revocatorio a cabo. Y lo ganamos, Pedro. Y lo voy a decirlo categóricamente a todas esas voces de periodistas intelectuales que hoy en México, aquí yo estoy en México, yo vivo en Tabasco, yo vivo en Villahermosa, en la tierra de López Obrador. Todas las personas aquí en México, profesional, sobre todo de la comunicación, que hoy diga que el referéndum en Venezuela fue un fracaso es totalmente falso. Nosotros ganamos el referéndum. ¿Cuál fue la única diferencia, Pedro? Que ya en el 2004 Chávez tenía todos los poderes a sus pies.
No, ya de por sí el país actualmente está secuestrado, pero el país está secuestrado del año 2000, desde que Chávez comenzó a cambiar la constitución, que hizo la constitución a como le dio la gana. Pero vamos a ser realistas, en el año 2000 sí tenía una población importante que todo lo que le hacía, que decía Chávez lo aplaudía, que no era la misma del 2004. ¿Sí? En todo ello, Aisha, ganamos, digamos, ganamos el proceso revocatorio y Chávez se perpetuó en el poder. ¿Qué pasaba con las instituciones electorales en Venezuela? ¿Ya también en el proceso revocatorio obraban bajo las órdenes del propio presidente o tenía la ciudadanía algún ingrediente de mando en ello que le diera certidumbre al resultado? No, para nada. Ya en el 2004, el CNE, que sería el INE de acá nuestro, en México, estaba completamente a los pies de Chávez. Inclusive, saca nada más cuenta tú este dato que te voy a dar. El rector que dio los resultados a las 4 de la mañana, porque ese fue el tiempo que ellos necesitaron para hacer la gran trampa, era Jorge Rodríguez. ¿Y quién es Jorge Rodríguez? Uno de los comisionados que acaba de estar aquí en México para hablar de diálogo con la oposición. O sea, es una total hipocresía, o sea... Absoluto. Entonces, claro, en el 2004 nosotros fuimos como borreguitos, y discúlpenme mis paisanos venezolanos por utilizar esa expresión, pero realmente lo éramos, a votar con un árbitro que ya no estaba dando la batalla para atrás, porque obviamente estaba alineado con el gobierno. Ahora, Aisha, entonces, ahí me das una pauta para algo muy importante. En este momento todavía puedo decir que el INE y el Tribunal Electoral podrían seguir siendo representantes del ciudadano. Pero paralelamente a la revocación de mandato en marzo, está el presidente de México pretendiendo el modificarlo todo en las instituciones electorales con la idea de, cuando llegue la revocación, tener las mismas condiciones que tenía Chávez cuando convocó en el 2004. Entonces, controlarlo todo. Eso es lo que tú aquí quieres denunciar, entiendo. Sí, pero es que ni siquiera, fíjate que a mí no me preocupa eso, porque hay muy poco tiempo, Pedro. Es decir, Chávez porque tuvo bastante lapso de tiempo. Fíjate que aquí la gente está un poquito confundida. El revocatorio del 2004 fue para sacar a Chávez del poder, porque para eso son los revocatorios. Los revocatorios no son ni para reelegir, ni para hacer extensivo el periodo de los gobernantes. Eso hay que tenerlo clarito. Eso es para afuera. ¿Te queremos o no te queremos? Y vamos a votar por eso. Ahora bien, ya cuando se tocó el tema de la reelección fue en el 2009, 5 años después. Entonces yo no entiendo por qué aquí en México la gente que está en contra del referéndum están pegando todos esos acontecimientos. Lo que me demuestra es que realmente no ha investigado en profundidad lo que realmente ocurrió en Venezuela para poder hacer el comparativo acá. Que con mucho respeto lo único que están haciendo es repitiendo una retórica que realmente no sé a quién se la escucharon. Porque como venezolana te lo digo, y no solamente como venezolana, Pedro, 17 años viví el socialismo en mi país, miembro activo en contra de Chávez, así que a mí nadie me va a venir a decir aquí en México cómo se manejó el referéndum en mi país, así que están muy equivocados. Yo aquí he tratado, Pedro, de alzar mi voz. No te imaginas todo lo que yo he hecho para tratar de ser escuchada, pero a nadie le interesa porque tienen una misma línea que yo no puedo comprender una razón lógica que me den a mí para no apoyar el referéndum revocatorio. Porque el referéndum, fíjate, sería, si todo sale bien, si todo sale de acuerdo al artículo 35, todas las instrucciones que se tiene que dar el árbitro, debería efectuarse no el 21 de marzo, la primera semana de marzo, que sería más o menos el 6 de marzo, el domingo 6 de marzo, ¿ok? Eso debería ser si todo sale bien. Entonces no hay tiempo. O sea, López Obrador ni aunque quiera hacer cambio va a poder. Entonces, ahorita esa excusa que están buscando está fuera de contexto. Los cambios pueden venir, ¿tú sabes cuándo van a venir los cambios? Si se deja este señor terminar los 3 años de mandato. No te quepa la menor duda, Pedro, que si este señor lo dejan terminar los 3 años de mandato, aquí lo que se va a implementar es la misma dictadura chavista. Porque es un frente comunista latinoamericano que está. Y la gente que no se quiere dar cuenta es porque está ciego, porque a diferencia de nosotros, estamos hablando hace 22 años, no había los medios de tecnología que hay ahorita, no había las comunicaciones que hay ahorita, así que el que esté ciego ahorita es porque quiere, Pedro, porque la información la tiene. ¿Cómo es posible? Y te lo digo indignada como venezolana de origen, que el 24 de julio
Aquí en México se celebró los 238 años de conmemoración del natalicio de Simón Bolívar. El show mediático que hicieron fue una cosa que como venezolana me quedé sorprendida, porque ni en Venezuela, Pedro, yo había visto un show como ese. Entonces No, veías a quien invitaron, viste a quien invitaron, obviamente invitaron, esto también es importante decirlo para que la audiencia lo sepa. El gobierno de Guaidó tiene más de 50 países que lo reconocen como presidente legítimo de Venezuela. Son pocos los países que reconocen a Maduro. Uno de esos países, Pedro, es México. Es México. Entonces, Aisha, ¿qué más pruebas quieren? Se me acaba el tiempo, Aisha, pero creo que lo importante aquí está asentado. Si no hacemos algo para el proceso revocatorio del primer trimestre del año que viene, México va hacia una, iba a decir venezolanización, pero pues realmente es... Una dictadura chavista. Una dictadura morenista. Morenista. Algo importante, Pedro, es importante resaltar que tenemos que unirnos. Ahorita el único frente que realmente está haciendo la cara en pro de referéndum es el Frente Nacional Anti-ANLO, junto con el liderazgo del ingeniero Gilberto Lozano. O sea, es Aisha, impresionante ver que nadie apoya. Seguro que sí, no, gracias a ti, Pedro. Bueno, lo que está buscando Gilberto son 3 millones de personas que estén registradas en ello y que acudan a lo que será este proceso revocatorio del primer trimestre del año que viene. Hay que experimentar en cabeza ajena, ¿eh? Lo que dice esta mujer, Aisha del Valle, pienso que todos los mexicanos lo tenemos que tener aquí en la mente. Si es que tomamos en serio al patriotismo que decimos profesar por México. Central FM. Equilibrio.